Primera carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 3. Esta es la segunda parte. Las características de los obispos y diáconos. Bueno, vamos a analizar esta segunda parte, pero vamos a leer desde el primer versículo. Dice, palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas. Aquí, hasta el capítulo anterior, hasta el estudio anterior, analizamos el inicio del versículo 3, no dado al vino, no pendenciero. Y bueno, estuvimos analizando cada una de esas características que ha sido de mucha importancia porque en ocasiones se han interpretado los conceptos que describió Pablo de forma equivocada. Por ejemplo, en el caso del vino, hablamos acerca de este tema y también entendimos que en ocasiones las personas toman decisiones a título personal, lo cual hay que respetar y está bien, no está mal que una persona, un líder diga, pues no voy a tomar vino jamás. Eso es muy respetable y es correcto. Pero lo que no es correcto es a que imponga esta disciplina de esa manera y en ese sentido a toda la congregación, porque no es el sentido de las palabras del apóstol Pablo. Y incluso citamos cómo es que el apóstol Pablo a Timoteo, él mismo le recomienda tomar un poco de vino por causa de sus malestares. Así es, ¿y por qué razón? Porque efectivamente no está mal que en un momento dado las personas quieran tomar una copa de vino, siempre y cuando tengan el control, tengan carácter para poder disfrutar de esa copa de vino. Por ejemplo, citamos también salmos que en un momento dado nos refieren cómo es que el Señor habla acerca de lo que el vino puede ocasionar en la persona, acerca de alegrar el corazón. Pero estamos hablando de un aspecto correcto, muy prudente, ¿sí? Y de mucha responsabilidad, por supuesto. Así es de que y este tema, pues por supuesto que lo analizamos en el estudio anterior. Y en esta ocasión, pues vamos a continuar con esas características, porque dice Pablo, continúa allí en el verso 3, no codicioso de ganancias deshonestas. Esto es un detalle muy, muy importante porque Pablo continúa hablando de de lo que anhelan, los que anhelan esta responsabilidad del obispado, del liderazgo de alguna congregación. Y escribió que no deben ser codiciosos de ganancias deshonestas y esto, como vemos una vez más, Pablo nos está remitiendo a la Torá, a los mandamientos del Señor, a la ley de Moisés, citando una de las 10 declaraciones que fueron dadas en el monte Sinaí cuando el Señor le dijo a su pueblo, le entregó las tablas de la ley a Moisés. Y dice Éxodo capítulo 20, verso 17, una de estas declaraciones, y hablamos de las 10 declaraciones que contuvieron las tablas. ¿Por qué? Porque son mandamientos, por decirlo así, de donde se derivan muchos otros mandamientos. Entonces,
en cada mandamiento vemos que es como la máxima, y de ahí se derivan otros mandamientos en toda la ley de Moisés. Dice Éxodo 20, verso 17, no codiciarás la casa de tu prójimo. Dice, no codiciarás. No codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Y es muy interesante que el contexto en el que Pablo nos está hablando de que un líder de una congregación no debe de codiciar ganancias deshonestas. Es decir, la palabra codicia en el griego, de la que nos habla Pablo, es la palabra epizumeo y se traduce como un deseo por lo prohibido. Yo te pido que pongamos mucha atención en este concepto porque vamos a ver que de ocasiones se confunden. Se traduce como deseo por lo prohibido y se traduce también como concupiscencia. Esto es muy importante porque muchas veces las personas confunden los conceptos y por lo tanto no se entiende el sentido de las palabras que en este caso Pablo refirió para describir una conducta que no debería de tener una persona que ha sido designada como líder o pastor de un espiritual de una congregación. Si entendemos el concepto de codicia, tal como lo describe la definición etimológica, entonces debemos entender que hay una clara diferencia entre esta actitud con la actitud de anhelar o esforzarse por algo que se desea, siempre que no sea algo prohibido o ilegal. Y, por otro lado, el pasaje mismo nos indica que Pablo no estaba hablando de dos cosas distintas cuando escribió no codicioso de ganancias deshonestas, sino que Pablo estaba confirmando que un pastor no debe anhelar lo que es prohibido. Y esto, por supuesto, que tiene infinidad de implicaciones. Si consideramos que hoy en día muchos pastores, líderes de las congregaciones, han sido capaces de infinidad de acciones deshonestas con tal de satisfacer su codicia, de satisfacer el deseo por algo que está prohibido. ¿Okay? Estamos hablando de congregaciones, de los hermanos de la fe, del propósito, del liderazgo, en fin. Y el ejemplo más ocurrido, ¿cuál creen que sea? El ejemplo más ocurrido hoy en día de los líderes que en aras de alcanzar sus metas, pues lo hacen de forma deshonesta a través del engaño de la enseñanza que se relaciona con las ofrendas y los diezmos. Mandamientos que fueron establecidos a través del sistema sacrificial y que solo tuvieron lugar en el templo y como únicos destinatarios los levitas, sacerdotes que servían en el templo y que por ello todos los diezmos fueron destinados para su sustento y el sustento de sus familias, porque ellos tenían prohibido dedicarse a otra cosa que no fuera el servicio del templo. Sin embargo, lamentablemente hoy casi todos los pastores y líderes, tanto del cristianismo como de las raíces hebreas, han tergiversado en su propio beneficio por causa del pecado de la codicia como medio para desear riquezas prohibidas. Porque jamás fueron ellos los destinatarios de los diezmos. La Biblia no dice eso. Y aunque parezca increíble, por causa de esta ignorancia, de la ignorancia de muchas personas que son sutilmente engañadas para continuar
siendo partícipes de esta codicia religiosa de los líderes de las congregaciones. Y, y unos y otros, el problema de esto es que unos y otros siguen felices, contentos, satisfechos, y muchos creyentes no son conscientes de que eso que hacen ellos mismos, con buenas intenciones, por supuesto, solo tiene un fundamento. Y su fundamento es la codicia y el engaño del que son objeto ellos mismos. ¿Por causa de qué? Por causa del desconocimiento de las escrituras. Por causa de la fe que ellos mismos profesan. Así es de que el no enseñar a los creyentes la verdad acerca de los diezmos y ofrendas es una forma de mantener la codicia de ganancias deshonestas. Una característica que no deberían tener los líderes de hoy. Y ya se hagan llamar como se hagan llamar, no importa. El no enseñar la verdad acerca de este mandamiento, que hoy en día ya no tiene vigencia por causa de no existir el templo, eso es mantener el pecado de la codicia. ¿Por qué? Porque están anhelando una ganancia deshonesta, ya sea para sí mismo, ya sea con la automentira de que es para el beneficio de la congregación. ¿Por qué? Porque lo más honesto en este caso sería hacer lo que hace el pueblo judío. ¿Qué es lo que hace el pueblo judío? Ellos se crearon un mandamiento diferente, pero no es el diezmo. Así es de que si alguien por ahí, queriéndose pasar de listo y que sepa o que diga que sabe mucho acerca del judaísmo, te quiere engañar diciendo que el pueblo judío y el judaísmo practica el diezmo, háblale de ese mandamiento nuevo que ellos se crearon para poder justificar el gasto que es, por supuesto, obvio para mantener el pago de los rabinos, el pago del mantenimiento de las sinagogas, ¿sí? El pago de todos esos servicios que es muy justificable, por supuesto, pero con la verdad. Ellos no engañan a su propio pueblo, ellos dicen la verdad. Ellos le dicen, ¿quieres ser parte de esta congregación, de esta sinagoga? Eres bienvenido y te solicitamos que cooperes, que hagas lo correspondiente para poder sostener este servicio, porque hay que pagar. Eso es honesto, eso es muy honesto. Lo deshonesto, lo terriblemente cruel es lo que hacen hoy en día, sobre todo en las raíces hebreas, queriendo retomar los mandamientos del Antiguo Testamento y engañando a la gente, diciendo que están obligados a pagar los diezmos. Eso es terrible y todo trae consecuencias. Y eso es la codicia de la que nos está hablando el apóstol Pablo, que no deberían de tener todos estos líderes, como se hagan llamar. Y dice, continúa el verso 3, sino amable, debe ser amable, apacible, no avaro. Pero te das cuenta cómo continúa ligando estas características al aspecto económico, al aspecto de la codicia, el apóstol Pablo. Entonces un líder de una congregación debe ser amable, ¿sí? Debe ser condescendiente, es decir, una persona que no caiga fácilmente en conflictos debe tener templanza y debe saber mantener la calma cuando se requiere. No significa que no deba ser enérgico para hacer cumplir la ley de Dios. Y aquí muchos se confunden. Muchos se confunden porque piensan que el ser amable, el ser apacible, es ser condescendiente con el pecado. Y no es eso lo que dice Pablo.
y muchos son muy ligeros en ese tema. Y esto trae muchas consecuencias terribles. Tampoco debe ser amante del dinero, dice, no avaro. Es literalmente eso, que le gusta mucho el dinero. Una condición que se encuentra en todas las personas codiciosas. Y eso es terrible. ¿Qué es qué es lo que hace que una persona ame el dinero? Pierde el sentido de la justicia en ocasiones, pierde el sentido de lo que verdaderamente tiene como propósito el dinero. Y entonces se vuelven esclavos, hacen que funcione al revés, se vuelven esclavos del dinero. Y en lugar de considerar que el dinero es para servirte, para que en un momento dado pueda cumplir lo que tú necesitas, pero no a grado de incluso crearte conflictos con las personas. Hay que aprender a soltar ese aspecto de estar aferrado a las cosas económicas, materiales, materiales que impliquen economía, dinero, porque eso te esclaviza. Te esclaviza a tal grado de que incluso puedes continuar generándote muchos problemas por causa de la avaricia. Hay que tener carácter para entender lo que realmente representa el dinero. El dinero es bueno, claro que sí es bueno el dinero, por supuesto, y es necesario para cumplir con las necesidades, para poder en un momento dado, decíamos hace un momento, hablábamos de la diferencia entre la codicia, lo que es anhelar algo prohibido, y entonces entendemos que anhelar, por ejemplo, puedes anhelar llegar a tener tu casa propia, que no dejar de pagar renta, por ejemplo, si estás pagando renta. ¿Eso es malo? Pues claro que no es malo. Eso es algo muy bueno. Anhelas tener, no tener una carga de responsabilidad con preocupación porque en un momento dado pues no tengas para pagar la renta, sino que ya teniendo tu casa pues estás tranquilo con que tengas para comer y ya vives más tranquilo. Eso te da cierta tranquilidad. Hay que reconocer lo que realmente representa el dinero. Tampoco hay que caer en el error de decir, ay, no me interesa. Pues que te estás auto engañando. Hay que entender que hoy en día hay que cumplir con responsabilidades, sobre todo si tienes una familia, pero todo en su justa medida. Y entonces, eso es mejor porque el tener esa paz te estabiliza emocionalmente, te estabiliza mentalmente y ¿qué crees? Te encuentras apto al 100% para generar, para crear y comenzar a pensar de qué manera puedes hacer algún negocio, mejorar tu situación económica, etcétera. Por ejemplo, mi hijo, el menor, tiene cada idea que de repente me sorprende. Lo único que le hace falta es dinero, pero las ideas las tiene, o sea, es muy creativo. Y eso es bueno, eso es bueno. Solo que como padres, por ejemplo, mi esposa y yo tenemos la responsabilidad de irlo guiando, de que en un momento dado él vaya entendiendo que es muy bueno eso, esa cualidad que él tiene y que hoy en día muchos jóvenes la tienen, pero siempre hay que hablarles y enseñarles que no lleguen al grado de perder la paz, la tranquilidad por causa de continuar teniendo ese anhelo a grado de la avaricia. Tienen que entender que llegará su momento en que puedan comenzar a trabajar, puedan comenzar a tener un ahorro, esforzarse por eso que ya anhelaron, que ya tienen planeado, que están seguros de que va a ser algo muy bueno para sus vidas, pero en ese sentido, con tranquilidad, con paz, sin perjudicar a nadie y sin perjudicarse a sí mismos. Entonces, imagínense, si esto es bueno para todos nosotros, imagínense lo que esto representa como una característica
que debe tener un líder de una congregación, no avaro. Y, y bueno, el asunto es que, hablando de la congregación, de quienes anhelan el obispado, es una lástima que muchos, por ejemplo, eh, anhelan el avispado, perdón, el obispado, y el avispado, ya, yo estoy hablando de las avispas, no es una avispa, ya voy a hablar del avispero. Hablando de este liderazgo, ¿sí? En ocasiones las personas lo anhelan, pero porque les representa ya una fuente de ingresos económicos. ¿Y todo por qué? Por todo lo que acabamos de hablar precisamente, porque así se les ha enseñado, porque así las doctrinas, las reglas, todos los dogmas de determinada religión, eh, así lo enseñan. Que pues están, una vez que hagan sus estudios teológicos y tengan su grado y se postulen, pues bueno, ya van a tener su sueldo. Lo ven como un sueldo. Yo me pregunto si Yeshua les hablaba así a sus apóstoles. Yo creo que si les hubiera hablado de un sueldo, hubiera tenido que hablarles lo que iban a padecer. Pero no hablando de dinero. No deberían de pensar de esa manera todas aquellas personas que anhelan el obispado. Al contrario, al contrario, eh, es, lo que ha sucedido es que las organizaciones religiosas, lejos de enseñar acerca de la predicación del Evangelio, la verdad, solo han alentado las enseñanzas acerca de estas ganancias económicas en las congregaciones, que al no tener un sustento bíblico, pues en automático son deshonestas. Las congregaciones y principalmente sus organizaciones se han olvidado de las instrucciones de Jesucristo mismo. No lo toman en cuenta para este aspecto específico. Lucas 10, verso 4. Fíjense la forma en cómo dijo Yeshua que deberían de ejercer divulgar el Evangelio. Dice, no lleven bolsa, ni alforja, ni calzado, y a nadie saludéis por el camino. En cualquier casa donde entréis, primeramente decid, paz sea a esta casa. Y si hubiera allí alguien que dijo paz, vuestra paz reposará sobre él. Y si no, se volverá a vosotros. Y posad en aquella misma casa, comiendo y bebiendo lo que os den. Subraya esto, por favor. ¿En qué momento dijo? Pidan los diezmos porque se los merecen, porque ese es su sueldo. O sea, ¿en qué momento? Dos razones por las cuales no enseñó eso Jesucristo. La primera, la más importante en ese momento, todavía estaba en pie el sacerdocio levítico, estaba el templo. Así es de que era totalmente prohibido. Yeshua no iba a transgredir la Torá, diciéndole, ustedes van a llevar el evangelio, pidan los diezmos, recíbanlos. Dijo, lo que les den. ¿Por qué dijo eso Yeshua? Yo lo he constatado en carne propia, en mi propia vida. Yo he visto la gratitud de las personas, de corazón, que simplemente manifiestan su gratitud por recibir la verdad del Evangelio. Y doblemente gratitud por no ser engañadas. Eso es un salario que sobrepasa cualquier cantidad económica. Te lo garantizo. La gratitud de las personas.
Entonces, Yeshua sabía perfectamente que todo aquel que dijera paz y que reposaría la paz sobre él, la gratitud también. ¿Por qué? Porque así es la gente. La gente de manera natural son agradecidas. Entonces por eso el Señor les dijo, ese es su salario, lo que les den. Eso es lo honesto. Y dice, porque el obrero es digno de su salario. Ese es su salario, no el diezmo. Como hoy insisten en engañar a los demás. Y una vez más, la defensa de muchos y la justificación que quieren imponer, ¿cuál es? Pues es que de qué van a vivir. Pues se pongan a trabajar. Yo trabajo. A mí no me mantiene nadie. Yo trabajo. Y el Señor me da fuerzas. Y me da mucha pasión. Así que no hay justificación. Yo no hablaría de algo que yo mismo no hago. De que yo no sería capaz. Así es que no hay ninguna justificación para no enseñar, para no dedicar tu vida a lo que te ha llamado el Señor sin necesidad de andar engañando a la gente, sin la necesidad de estar así, como dice mi esposa, ¿no? Estirando la manita. Estás de mantenidos. Debería darles vergüenza a todos esos que andan así mintiendo. Y ¿saben por qué? Sí, sí me molesta eso, porque hay mucha gente que de verdad va al día. Y somos nosotros los que deberíamos ayudarles a ellos. Y no al revés, no estarles exigiendo que den lo que no, ni siquiera tienen en su casa. Hoy en día a las congregaciones, a los creyentes se les exige el pago de dinero, bajo la mentira de la falsa enseñanza del diezmo, solo para que los obispos vivan muchas veces con lujos a la luz de todo el mundo, haciendo cada vez más escandalosa la separación entre su forma de vida y la forma de vida que deberían de tener conforme al ejemplo y la enseñanza que el Hijo de Dios nos dejó en las Escrituras. Las organizaciones de las congregaciones se han olvidado del ejemplo que nos dejó Pablo. Hechos 20, verso 33 en adelante dice, ni plata, ni oro, ni vestido de nadie he codiciado. Subraya otra vez esa palabra, codicia. De nadie de ustedes he codiciado nada de eso. Antes vosotros saben que para lo que me ha sido necesario a mí y a los que están conmigo, estas manos me han servido. Fíjate bien cómo lo está expresando Pablo. Dice verso 35, en todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados. Y recordar las palabras del Señor Yeshua que dijo, más bienaventurado es dar que recibir. ¿Se han preguntado alguna vez por qué, a pesar de que ni Jesucristo ni los apóstoles hablaron de la enseñanza para recibir los diezmos y las ofrendas? A pesar de eso, los líderes de las congregaciones de hoy todo el tiempo están pidiendo dinero a los creyentes. ¿Se han preguntado por qué? La respuesta es muy sencilla. Tan sencilla como tan absurda. Tanto los líderes religiosos como los creyentes mismos se han conformado a la mentira y han preferido ignorar estos requisitos esenciales que Pablo escribió como instrucciones para Pablo. Y en este orden de ideas, Pablo a continuación aborda el aspecto del hogar. Fíjate, todo el contexto y lo aterriza en el hogar de los líderes de las congregaciones. Uno de los aspectos, pues que por supuesto tiene una gran importancia
por el testimonio de vida que debe tener el líder ante ante la congregación de los creyentes, y sobre todo porque el lugar es de donde nace todos los principios más importantes del sustento de la formación de toda persona. Verso 4 regresamos a 1 Timoteo 3. Que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. No es cualquier cosa. Al hablar de gobierno, tiene que ver con autoridad, con la que el pastor mantiene el orden en su propia casa, primeramente, con sujeción. La palabra sujeción en el griego es la palabra hupotarge y se traduce como subordinación, se traduce como someterse y también se traduce como obediencia. Hoy en día es sabido que la obediencia de los hijos, lamentablemente en muchas ocasiones, la sujeción de los hijos a la autoridad de los padres, pues es un aspecto del que adolecen muchas familias, ¿no? Sin embargo, esta responsabilidad acerca de mantener la sujeción de los hijos por parte de los líderes de una congregación, pues es un requisito para ellos. Es un requisito y lamentablemente, precisamente la rebeldía de los hijos de los pastores es muy sabido que es un aspecto que se repite en ocasiones. Y la pregunta es, ¿por qué precisamente es difícil que los hijos de los pastores sean de mayor ejemplo en las congregaciones? Recordemos que la sujeción, que tiene que ver con obediencia, está colocada en el contexto de tal manera que se entiende que es una consecuencia del buen gobierno en casa. Así es de que para los que para que los hijos sean obedientes, se sometan a la autoridad de sus padres, pues debe haber un buen gobierno en casa, un buen gobierno en casa, no un gobierno autoritario. No es que la autoridad se ejerza como de lugar, a golpes, a gritos. El buen gobierno es otra cosa. Es de forma correcta, que la autoridad se ejerza de forma correcta. Si tiene que haber reprensión para los hijos, debe haber que se ejerza, pero no pero no cometer el error de que pues por mucho amor y de repente se confunde porque pues dices que te amas a tus hijos, pero no los reprendes y piensan que eso es amor, cuando realmente es todo lo contrario. Así es de que para que los hijos sean obedientes a sus padres debe haber un buen gobierno en casa, debe ejercerse autoridad de buena manera. Y continúa el verso 5, dice, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? ¿Se dan cuenta cómo el contexto el fundamento de este principio, Pablo lo coloca en la familia, en el hogar? Qué importante es esto. Lo que el apóstol Pablo está aconsejando es que la congregación investigue, fíjense bien, que investigue, que aquel varón que está buscando ser pastor o líder de la congregación sea investigado. ¿Sí? Que se investigue si ese hombre gobierna bien su casa, que la congregación tenga esa responsabilidad. No es que lo van a espiar, no, abiertamente. Tienen vecinos, pueden visitarlo, pueden hablar con la familia, etc. Es una responsabilidad muy grande.
y saber, conocer si realmente tiene el respeto de sus hijos. Y en su caso, si los hijos también dan testimonio de fe, y si eso es algo de gran valor en la familia, si el respeto, el amor, la autoridad es algo que incluso los propios hijos entienden como un principio de gran valor en su familia. Entonces, pues sí, sabemos que no es fácil, pero es una gran responsabilidad. Entonces, es una gran responsabilidad para aquel que anhela el obispado. Verso 6. No un neófito, no sea que envaneciendo se caiga en la condenación del diablo. Qué importante principio este. Y qué lástima que muchos insistan en transgredir este principio. La palabra neófito en el griego es la palabra neophutus y se traduce como alguien recientemente convertido, un joven en la fe. Mientras que la palabra envaneciéndose en el griego es la palabra tofu y se traduce como volverse humo, inflar con arrogancia, infatuarse. Bueno, así que entendiendo el sentido de estas palabras, de acuerdo a la palabra original, podríamos leer este versículo de la siguiente manera. No un recién convertido a la fe o una persona con una fe que aún es débil. No sea que tentado por la arrogancia y el orgullo, caiga en la condenación del diablo. La congregación debe evitar que una persona recién convertida a la fe sea tentada por el diablo, dominando al pastor o al líder debido al orgullo. Porque de ser así, el diablo hará que esa persona sea menospreciada y así pueda manipularlo, provocando un fracaso y su vergüenza pública. Miren, por ejemplo, hoy en día algunos líderes le insisten a los hijos para que ellos tomen el llamado, como si fueran Dios, los papás, ¿no? Diciéndole, estás llamado, dígame si no es un absurdo. Eso no es cualquiera, no lo hace cualquiera, es solamente el Señor. Pero los papás insisten en que los hijos, y en ocasiones los hijos por agradar a sus papás, aceptan esta responsabilidad. Pero ¿cuál es la consecuencia? Pues es que están transgrediendo este principio tan importante que está Pablo describiendo a Timoteo. No un neófito. Pablo era joven, perdón, Timoteo era joven con relación a Pablo, pero no era un neófito. Era un joven con mucha responsabilidad, con una fe probada. Así es de que esto es una gran responsabilidad pero una vez más, como lo mencionábamos hace un momento, no solamente quien incurre en errores de este tipo, no solamente son los pastores, los líderes religiosos, no, es la propia congregación que también solapa todo este tipo de errores, de transgresiones, son transgresiones literales que hacen a la propia escritura. Pablo, una vez más, estamos viendo que todos estos principios los sustenta en la Torá, en la escritura, en los mandamientos. No fueron ocurrencias de él. Dice el verso 7, también es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera. Fíjate nada más.
Qué importante es esto. Esto es muy interesante porque el buen testimonio del obispo no solo tiene que sepa con los de adentro, ok, ya conocieron a su familia y todo, sí, pero también en relación a los de afuera. ¿A qué se refiere Pablo? La gente de afuera, que la gente de afuera lo respete y le reconozca como una persona correcta, de buenos principios. No importa que no sean creyentes o que sean personas incrédulas, por decirlo, pero que vean en este líder una persona de buenos principios, correcta, decente. En otros pasajes hemos visto que el apóstol Pablo hace énfasis de la importancia que deben tener las personas que no son de la fe. Aquellos que identifica como los de afuera, así les dice Pablo. Es decir, los que aún no son parte de la iglesia, de la congregación, porque son incrédulos aún. Y si digo aún, es porque este testimonio que debe tener un líder para los de afuera puede ser muy importante precisamente para que en algún momento sean convertidos. Fíjense qué importancia le da a Pablo. Hay varios pasajes de sus cartas en donde se refiere a los incrédulos como los de afuera. Pero fíjense qué importante eh, descripción hace de ellos el apóstol Pablo. Primera de Corintios 5, verso 9 en adelante. Vamos a leer unos versículos. Dice, os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios, no absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los ávaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso os sería necesario salir del mundo. Más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano fuese fornicario o avaro, idólatra, maldiciente, borracho, ladrón, con tal ni aun coman. Estamos viendo la responsabilidad que pone Pablo en los que se dicen ser hermanos, pero que resultan ser como los de afuera. ¿Qué significa? Que son peor. Porque no dice que no te juntes, que no tengas relación con los de afuera, a pesar de que son fornicarios, que son ávaros, etc. Bueno, vas a tener que relacionarte con ellos de alguna manera, pero no te dice que no te reúnas con ellos, no dice con estos que se dicen ser tus hermanos en la fe, que dicen predicar el evangelio, pero que son como ellos son peor. Con eso ni siquiera comas. Fíjate, verso 12. Porque ¿qué razón tendría yo para juzgar a los que están fuera? Ya te diste cuenta de quién está hablando. O sea, nosotros no vamos a juzgarlos a ellos por toda su condición de vida, sus pecados. A los de afuera, a los incrédulos, no los vamos a juzgar nosotros. No nos toca. ¿A quién sí vamos a juzgar? ¿No juzgáis vosotros a los que están dentro? Hace una pregunta. ¿No juzgan a los que están dentro? O sea, como diciendo, ¿por qué no los juzgan? ¿Por qué no hacen lo que deben de hacer? Tienen que juzgar a los que están dentro. Porque a los que están fuera, Dios juzgará. Quitad pues a ese perverso entre vosotros, uno que se decía de la fe, pero que andaba con pecados que aún, incluso, ni los de afuera luego andaban. ¿Te das cuenta cómo en muchas ocasiones los creyentes confunden los conceptos y las palabras del apóstol Pablo, las palabras de Jesucristo mismo? Por ejemplo, muchos se confunden diciendo, no, pues es que no, no, no voy a hablar del problema del hermano porque no voy a juzgar. ¿Por qué?
Porque dijo Yeshua que no juzguemos para que no seamos juzgados. Entonces Pablo desobedeció. ¿O qué? No, pues el problema es que no estamos entendiendo que Yeshua se refirió a que no juzgues en condenación. Porque tú no eres nadie para eso, no eres nadie absolutamente para decir que alguien está perdido. A eso se refirió Yeshua. Pero Pablo te está diciendo, tenemos que juzgarnos entre nosotros mismos. Otros que les gusta el judaísmo, ¿no? Y dice que saben mucho. Eso es shonara. La shonara. Hablar mal. La mala lengua. Como si Pablo no hubiera sabido lo que era eso. No tenemos que recurrir al judaísmo para entender esto que nos está diciendo Pablo. Hablar de las cosas malas que hace alguien no es hablar mal de la persona. No es hablar mal de la persona. Tienes que hablar de las cosas malas que hace la persona para poder juzgarla y para poder corregirla. De otra manera, ¿cómo vas a corregir algo de lo que no puedes hablar? Es absurdo. Pero entonces dices, no cometas el pecado de shonara. La shonara. Es absurdo. Ni siquiera conocen el judaísmo, no entienden el sentido de los mandamientos del judaísmo. Y está muy bien como lo entiende el judaísmo y es correcto, pero el judaísmo también tiene un sentido correcto. El problema es que a quien les gusta mucho eso, ni siquiera lo entienden y ya. ¿Qué error cometen? Justo lo que acaba de decir Pablo en este capítulo. Son unos neófitos. No conocen. Y ya se sienten maestros, comienzan a hablar de cosas que no entienden, ni siquiera. Entonces, ¿cuál es la recomendación? Vamos a lo más sencillo. Tienes tu Biblia en español. Comienza por eso. Hay que comenzar por entender lo que en español podemos leer. Y ya tenemos herramientas como diccionarios, que incluso lo que está traducido al español, podemos entender el sentido original de la palabra. Y es mucho más fácil, creo yo. Pero bueno, el asunto es que un líder religioso debe tener buen testimonio para con los de afuera. ¿Por qué? Porque es súper necesario por dos aspectos. Ese buen testimonio puede en un momento dado ser una influencia positiva para que alguien pueda llegar a la fe. Y otra, porque los de afuera pueden decir, bueno, lo que practica esta persona puede ser correcto. Voy a escuchar cuando menos. Pablo estaba hablando de las consecuencias de esto tan importante. La característica, lo interesante de esta característica que describe Pablo es que el líder de la congregación debe ser considerado un líder por aquellos, incluso por aquellos que no son de la congregación, incluso, que no son creyentes. Y esto implica que los de afuera lo vean como alguien que inspire respeto y que se considere alguien espiritual. Dice para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Fíjate qué importante. Esta característica requiere que la congregación debe elegir a alguien que sepa demostrar la fe, que sepa manifestar la fe en el exterior, fuera de la congregación, con las personas de afuera. Así de que el buen testimonio con los de afuera es necesario para los pastores con el propósito de que no caigan en la trampa del enemigo. Pablo habla del lazo del diablo, refiriéndose a una trampa, a la entrampada que alguien se puede dar, por decirlo de alguna manera, ¿no? En el contexto de un buen testimonio que debe tener los líderes de las congregaciones para con los de afuera y
Y es que y aunque hablamos de personas no creyentes, el líder de una congregación puede llegar a equivocarse en su forma de conducirse fuera de la congregación, lo que muchas veces podremos identificar como una doble vida. Son como los del mundo cuando están con los de afuera, pero son como los de la fe cuando están entre los creyentes. Y eso a final de cuentas se descubre por unos y por otros. Y lo que podría identificarse como la trampa del diablo por causa de la hipocresía. Dice el verso 8, los diáconos asimismo deben ser honestos. Bueno, aquí ya Pablo comienza a hablar de otras personas que tienen también una función muy importante en una congregación. Un diácono, que es la palabra original griega es esta, diáconos, cuya palabra original, y significa un siervo, ¿sí? Significa un ayudante, pero también significa un maestro y también se traduce como pastor. Fíjate qué importante, o sea, no es cualquier persona. Esto podremos entenderlo de esta manera. Un diácono puede en un momento dado sustituir las funciones del líder de la congregación, en cualquier momento, porque tiene las mismas características. Y las palabras con las que se identifica a un diácono, pues también implican una gran responsabilidad para el servicio y para la enseñanza, sobre todo. Un diácono es entonces un líder en la congregación. Y como vemos, entonces un diácono no es cualquier persona, o no debería ser asignado ese puesto a cualquier persona. La pregunta es, invitan a una persona y acaba de llegar a la congregación y ya luego la ponen a servir para animarla, ¿no? Para que se sienta con una responsabilidad. ¿Eso sería correcto? En términos humanos, en términos de nuestro entendimiento, quizás pudiera ser como un incentivo, se maneja como un incentivo muchas veces, pero no es correcto. Una vez más, se ignoran totalmente las instrucciones de Pablo. Cuando todo esto representa todo un catálogo específico con instrucciones muy específicas acerca de las personas que tienen a su cargo la responsabilidad de administrar una congregación. Deben ser personas que imponen, personas serias, personas honestas. Y dice sin doblez, dice Pablo, sin doblez. ¿A qué se refirió con esto? Es lo que se conoce como doble, que no sean personas de doble lengua. Perdón. Lo que también en ocasiones se dice doble cara, pero aquí habla es una referencia a lo que se dice, a lo que se habla. No decir una cosa a unas personas y decir otra cosa a otras personas. Es el error que algunas personas tienen cuando se encuentran en puestos de responsabilidad frente a otros creyentes. Les hacen, este error les hace buscar agradar a unas personas y a otras, y eso les convierte en una persona de doble lengua. Y lo delicado de esta actitud es que lo único que les preocupa a estas personas es quedar bien con unos y con otros, pero de mala manera. Y su pecado, pues les ciega para en un momento dado, no considerar que están despreciando, ¿sí?, lo más importante. Pues porque ellos deberían de buscar quedar bien con Dios, antes que con nadie. Y si quieres quedar bien con Dios, pues tienes que hablar la verdad a todos. Una sola verdad, una sola palabra en todo momento. Porque de eso se trata.
Si es que tienes la condición, la intención de servir a Dios a través del servicio a tu prójimo en la congregación, pues entonces tienes que poner en primer lugar al Señor. ¿Y eso qué te implica? Pues ser honesto, ser de una sola palabra. Los que buscan agradar a Dios, buscan primeramente obedecer las instrucciones de Dios. Y por supuesto que de ninguna manera son personas que buscan poner en tela de juicio lo que Dios ha instruido. No. Así como lo que han instruido sus apóstoles en un momento dado también, sí, como en este caso el apóstol Pablo. Bueno, vamos a continuar con este análisis de este capítulo para nuestro siguiente estudio.